4 mecánicos se quedaron boquiabiertos ante el enorme casco. Las sombras bailaban sobre el metal. ¿Crees que trajeron esta cosa aquí para morir? Milo susurró, limpiándose el sudor de la frente con un trapo manchado de aceite. Su desgastado mono, remendado en 7 lugares diferentes, colgaba holgadamente de su desgarbado cuerpo. A los 43 años, había visto muchos barcos pasar por el puesto avanzado Epsilon, pero nada como esto. Vex voló alrededor de la nave, sus pesadas botas dejaron huellas en el suelo cubierto de polvo. Si está muerto es el cadáver más magnífico que he visto jamás. Los brazos musculosos de la mujer de 36 años estaban decorados con esquemas mecánicos tatuados en tinta azul parcialmente visibles debajo de sus mangas arremangadas. Extendió la mano, dudando justo antes de tocar el casco marcado. Quiero decir, mira la artesanía. Estoy mirando la transferencia de crédito, dijo Doc, ajustándose sus gafas de montura gruesa. Su cabello gris con mechas estaba recogido en un moño apretado, y su impecable bata de laboratorio contrastaba marcadamente con la vestimenta engrasada de las demás. A los 57 años, había aprendido a centrarse en lo práctico. 300.000 universales para un trabajo de restauración. Alguien está desesperado o loco. Piper, el más joven, de 24 años, saltaba sobre las puntas de sus pies y su mono naranja brillante lo hacía parecer un cono de tráfico emocionado. O ambos. Ambos siempre son divertidos. Sus cordones, siempre desatados, quedaron colgados de su espalda mientras se lanzaba hacia adelante para golpear el casco. Un tunk-tunk hueco resonó a través del cavernoso hangar. El barco que tenían delante era un milagro que hubiera llegado, marcado por la batalla y castigado por el clima. Su diseño, una vez elegante, apenas era reconocible bajo las marcas del carbono y los cráteres de impacto. La carcasa del motor en el lado de babor estaba completamente expuesta y el cableado colgaba como si fueran cables de arrastre. Lo que quedaba de las marcas de identificación fue quemado deliberadamente. La orden de trabajo no dice nada sobre los sistemas interiores, dijo Doc, mientras revisaba su panel de datos. Solo restauración externa del casco, reparación básica de propulsión y sistemas de navegación. El cliente figura como Departamento de Preservación Histórica. Trabajo en el gobierno. Entonces Vex resopló. Un trabajo gubernamental que nadie más aceptaría. Por eso están aquí en la axila de la galaxia, ofreciendo el triple de la tarifa estándar. Su taller de reparaciones, llamado optimistamente Final Frontier Fixes, ocupaba el rincón menos deseable de Outpost Epsilon, una estación espacial que a su vez ocupaba el rincón menos deseable del sector Fraxian. La estación se aferró a su relevancia solo porque estaba situada en la intersección de 3 carriles hiperespaciales que ya nadie importante utilizaba. Milo caminó a lo largo del barco, contando los pasos. 26, 27. Esta cosa tiene al menos 60 metros de largo. ¿Cómo lograron meterlo aquí? Una voz suave respondió detrás de ellos. Con mucho cuidado. Los 4 mecánicos se giraron y vieron una figura alta con un uniforme gris inmaculado. Su postura era perfecta, sus botas relucientes y su rostro totalmente olvidable. El tipo de rostro diseñado para ser olvidado. Representante Fisk, Departamento de Preservación Histórica, dijo, extendiendo una mano enguantada que nadie estrechó. Sin inmutarse, continuó. Confío en que se haya recibido el pago inicial. Doc asintió. Así es, aunque tengo curiosidad de saber por qué. Excelente, interrumpió Fisk. La bonificación por finalización se transferirá una vez que se haya realizado una restauración satisfactoria dentro de los 21 días estándar. El barco es un crucero histórico de clase T de aproximadamente 9 décadas de antigüedad. Requerimos restauración cosmética, funcionalidad básica de propulsión y reparación de sistemas de navegación. ¿Eso es todo? Piper preguntó. No hay sistemas de armas, no hay trabajo interior, no hay preguntas sobre por qué la mitad de la nave parece haber sido atrapada por un campo de asteroides. La expresión de Fisk permaneció neutral.
El departamento no requiere tu curiosidad, solo tu competencia. La historia del barco está clasificada. Su futuro es un museo. Tu presente recibe un pago para hacerlo presentable. ¿Son aceptables estos términos? Los cuatro intercambiaron miradas. Incluso con un plazo ridículo, un pago inicial de 300.000 universales cubriría sus deudas y costos de suministro. La bonificación por completar la misión les permitiría mejorar su equipo y tal vez incluso mudarse a una estación donde la gravedad artificial funcionara más de 6 días a la semana. De acuerdo, confirmó Milo, dando un paso adelante como dueño de la tienda. Pero necesitaremos autorización para probar los sistemas una vez que estén reparados. Se proporcionará autorización limitada solo para pruebas esenciales, dijo Fisk, entregándole a Milo un pequeño cilindro de metal. Esta clave de autorización le dará acceso a los sistemas necesarios. No intente acceder a ningún compartimento sellado ni a bases de datos cifradas. Dichos intentos quedarán registrados y podrán resultar en la rescisión del contrato. Su pausa fue lo suficientemente larga como para resultar incómoda y otras cosas. Con esa nota alegre, Fisk se fue, dejando a los mecánicos solos con su nuevo proyecto. Bueno, dijo Bex, haciendo crujir los nudillos, ¿quién quiere empezar a catalogar los daños? Haré exploraciones preliminares, ofreció la doctora, mientras ya estaba desplegando su conjunto de diagnóstico. Comprobaré la configuración del motor, dijo Milo. Piper levantó la mano. Lo nombraré. Los demás lo miraron fijamente. ¿Qué? Todo barco necesita un nombre, y apuesto a que el que tenía este también está clasificado. Está bien, suspiró Milo. Dímelo mientras me ayudas con los motores. Sí. Piper golpeó el aire. Yo lo llamo la probable evasión fiscal. Doc puso los ojos en blanco mientras calibraba sus escáneres. 21 días para restaurar este coloso. ¿Qué podría salir mal? Entrada de registro del Sistema de Calificación de Reparación Galáctica en 1. Proyecto buque clase T no identificado, calificación actual 17,3 a 100 comentarios. El barco parece mantenerse unido gracias al rencor, posiblemente, a adhesivos ilegales. El optimismo mecánico se califica de delirante. Probabilidad de finalización dentro del plazo, equivalente a la probabilidad de que los droides de mantenimiento bailen claqué espontáneos. 3 días después de iniciar el proyecto, Milo empezó a pensar que habían cometido un terrible error. Se sentó en una caja volcada, mirando fijamente el núcleo expuesto del motor de la nave, al que Doc había llamado inteligentemente la zona de pesadilla. Este no es un diseño imperial estándar, murmuró, comparando la configuración con el manual que aparecía en su tableta. No es nada estándar. Bex emergió de una escotilla de acceso. Su cara manchada de grasa. Esto se debe a que la mitad de los componentes no son originales. Alguien ha estado modificando esta cosa durante años. Ella arrojó un trozo retorcido de metal sobre la creciente pila de piezas removidas. Se suponía que eso era un regulador térmico. En realidad, es un regulador térmico con un convertidor de potencia de grado militar conectado a él. ¿Por qué una pieza de museo necesitaría eso? Mejor pregunta, Doc llamó desde su estación de trabajo. ¿Por qué una pieza de museo tendría una puntuación de carbono reciente? Algunas de estas marcas de batalla no pueden tener más de 1 año. Piper se deslizó desde debajo del casco sobre una tabla trepadora. Su mono naranja ahora es más negro que naranja. Quizás sea un museo realmente interactivo. Como si quisiera experimentar la emoción del combate espacial o algo así, lo demostró haciendo ruidos de explosiones y agitando las manos. Sí, estoy seguro de que el Departamento de Preservación Histórica dispara regularmente contra sus propios artefactos, dijo Doc secamente. Añade carácter. Milo se puso de pie, estirando su dolorida espalda. Sea lo que sea este barco, estamos comprometidos ahora. Bex, ¿cómo va la restauración del casco? Despacio. Tengo a los autosoldadores ocupándose de los daños menores,
pero esas brechas importantes a estribor requieren atención manual. Quien diseñó este casco usó aleaciones que nunca había visto. Nim. Lo mismo con los sistemas de navegación. Añadió Doc. La interfaz me resulta familiar, pero la arquitectura subyacente, negó con la cabeza. Es avanzada. Demasiado avanzada para una nave de 9D. Todo esto es fascinante, dijo Piper. Pero lo más importante es que he decidido que la probable evasión fiscal no encaja. Lo voy a renombrar como circunstancia sospechosa. ¿Qué tal si lo llamamos, la fecha límite es en 18 días? Sugirió Milo. Centrémonos. Vex, continúa con el casco. Dark, sigue trabajando en la navegación. Piper, ayúdame a averiguar qué pasa con el motor. Mientras se dispersaban a sus tareas, ninguno de ellos notó la pequeña luz roja que había empezado a parpadear en el panel empotrado cerca de lo que una vez fue el centro de mando de la nave. Al séptimo día, hicieron un descubrimiento. Piper estaba instalando un acoplamiento de potencia de repuesto en la sección delantera cuando su codo golpeó un panel oculto. Con un suave siseo, se abrió un compartimento en lo que creían que era una pared sólida. «Chicos», gritó, y su voz resonó por los pasillos vacíos de la nave. «Encontré algo». El compartimento contenía un único objeto, un pequeño cubo de metal con intrincados grabados en cada cara. Piper lo alcanzó. «No toques eso». Doc llegó justo a tiempo para darle un manotazo en la mano. Tecnología desconocida en un barco gubernamental clasificado. Así es como la gente termina convirtiéndose en cuentos con moraleja. Milo y Vex se unieron a ellos, mirando el misterioso cubo. ¿Qué crees que es? Vex preguntó, inclinándose para examinar los grabados sin tocarlos. Algún tipo de almacenamiento de datos, tal vez. Milo sugirió. El patrón parece un circuito, dijo Doc escaneándolo con su herramienta de diagnóstico. Tiene energía, una señal de baja intensidad, pero definitivamente está activo y es viejo, mucho más viejo que la nave misma. Entonces, ¿se supone que debemos dejarlo ahí? Piper preguntó. Cuando hay un misterioso cubo brillante que prácticamente me grita que hay un truco para la trama. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, dijo Milo con firmeza. ¿Recuerdas el contrato? No. Acceso a compartimentos sellados. Estoy bastante seguro de que esto califica. Vex asintió de mala gana. Milo tiene razón. Cerramos esto, hacemos como si nunca lo hubiéramos visto y nos concentramos en las reparaciones por las que nos están pagando. Bien, suspiró Piper dramáticamente. Pero si no nos invitan a unirnos al antiguo culto de adoración del cubo que gobierna la galaxia desde las sombras, no me culpen. Sellaron el compartimento y continuaron con su trabajo, pero cada uno de ellos volvió a pensar en el cubo a lo largo del día. ¿Qué era? ¿Por qué estaba escondido? ¿Y por qué una pieza histórica de museo necesitaba llevar algo tan cuidadosamente oculto? Más tarde esa noche, después de que los demás se fueran a sus aposentos para un merecido descanso, Milo regresó solo a la nave. El hangar estaba inquietantemente silencioso. El zumbido distante de los sistemas de la estación era el único sonido. Mientras se abría paso a través de la nave a medio reparar, encontró el compartimento oculto con bastante facilidad. El cubo estaba exactamente donde lo habían dejado, su superficie reflejaba la luz de su lámpara portátil. Milo sabía que no debía tocarlo, que ni siquiera debía estar allí, pero la curiosidad lo había vencido. Solo un vistazo rápido, murmuró para sí mismo mientras levantaba con cuidado el cubo de su lugar de descanso. Por un momento, no pasó nada. Entonces los grabados comenzaron a brillar con una suave luz azul. El cubo zumbaba, vibrando suavemente en su palma. Antes de que Milo pudiera reaccionar, un rayo de luz se disparó hacia arriba y una pantalla holográfica llenó el aire sobre el cubo. Mostraba una batalla, enormes naves disparándose entre sí con el telón de fondo de un planeta desconocido. La imagen se centró en una nave en particular, que Milo reconoció sobresaltado como la misma nave en la que se encontraba,
aunque en mucho mejor estado. En su puente se encontraba una figura con un elaborado uniforme militar, gritando órdenes mientras la nave se estremecía bajo el fuego enemigo. La insignia en el uniforme de la figura era inconfundible, incluso para alguien tan desinteresado políticamente como Milo, el sol imperial que solo usaban los miembros de la familia gobernante. No se trataba de un oficial cualquiera. Era el mismísimo emperador Darion, el gobernante actual de los 7 sistemas. Milo casi dejó caer el cubo de la impresión. No estaban restaurando una nave histórica anónima. Estaban reparando la nave de guerra personal del emperador. El holograma cambió para mostrar la nave del emperador sufriendo un grave accidente. Impacto. Se activaron los protocolos de emergencia mientras huía de la batalla. Entonces la imagen desapareció, el brillo del cachorro se desvaneció al quedar inerte de nuevo. Bueno, susurró Milo a la nave vacía, eso complica las cosas. Entrada número 2 del registro del Sistema de Calificación de Reparaciones Galácticas. Proyecto Buque de Guerra Imperial. Ups, no se suponía que supiéramos eso. Calificación actual 39.8100. Comentarios. La integridad del casco mejoró, pasando de algo ridículo a algo preocupante. La situación del motor pasó de falla catastrófica inminente a falla catastrófica probable. La capacidad de secretar mecánicas está considerada como peor que la de un droide chismoso con un mal funcionamiento del suero de la verdad. 4 mecánicos permanecieron inmóviles ante el enorme casco de la nave que ahora sabían que era la nave del emperador. Detrás de ellos, los talleres estaban abarrotados de herramientas y piezas de repuesto. Por encima de la iluminación industrial del hangar se proyectaban sombras duras sobre el suelo, donde los cables serpenteaban entre los generadores de energía y los sistemas expuestos de la nave. El olor a metal caliente y ozono flotaba en el aire. Entonces, dijo Vex después de que Milo terminara de explicar su descubrimiento de medianoche, estamos restaurando la nave de guerra personal del emperador Darion, el gobernante más poderoso y paranoico de la historia reciente, bajo un contrato falso sin la autorización ni las calificaciones adecuadas. Mientras tanto fingimos que no sabemos lo que es. Eso lo resume todo, asintió Milo. El barco que según noticieros de hace 8 meses se perdió trágicamente con toda su tripulación durante una misión diplomática. Doc agregó exactamente lo mismo. Milo confirmó que si nos pillan manipulando algo podrían hacer que nos ejecuten por traición. La voz de Piper había subido varias octavas. Prefiero pensar en ello como reparaciones sin la debida autorización, dijo Milo, pero esencialmente sí. Un pesado silencio cayó sobre el grupo, interrumpido únicamente por el ruido distante del sistema de reciclaje de la estación. Yo digo que corramos, sugirió Piper. Toma los 300.000 universales y compra un pasaje al borde exterior. Cambiar nuestros nombres. Siempre quise que me llamaran Capitán Espectacular. De todos modos, Vex negó con la cabeza. Nos encontrarían. Si realmente este es el barco del emperador, no van a permitir que ningún testigo se aleje. Podríamos completar el contrato según lo acordado, dijo Doc pensativo. Imagina que nunca vimos el cubo, que nunca lo descubrimos. Simplemente arreglen el barco y entréguenlo. ¿Y luego qué? Preguntó Milo. Espero que no nos silencien después. Se informó que esta nave fue destruida. Alguien se tomó muchas molestias para ocultar su supervivencia. Se hizo otro silencio mientras contemplaban sus limitadas opciones. ¿Y sí? Dijo Vex lentamente, ¿aprovechamos esta oportunidad? Si sabemos que es realmente la nave, podemos restaurarla mejor. Impresionar a quien esté detrás de esto lo suficiente como para convertirnos en activos valiosos en lugar de testigos desechables. Milo lo consideró. Es arriesgado, pero quizás menos arriesgado que las alternativas. Así que estamos de acuerdo. Doc los miró a cada uno. Procedemos con las reparaciones. Haremos el mejor trabajo posible y fingiremos que ignoramos por completo la verdadera identidad de la nave. Todos asintieron,
aunque ninguno parecía particularmente seguro del plan. Maravilloso, dijo Piper con alegría forzada. Ahora, ¿quién quiere decirme por qué la nave de guerra personal del emperador tiene un bar lleno pero no baño? Concéntrense, Piper, Milo. Volvamos al trabajo y recordemos que esta conversación nunca ocurrió. Mientras se dispersaban para sus tareas, un destello de movimiento captó la atención de Doc en su pantalla de diagnóstico. Frunció el ceño mientras ajustaba la configuración. Por un momento, creyó haber detectado una señal de comunicación activa proveniente de las profundidades de la nave, pero desapareció antes de que pudiera aislarla. Probablemente solo interferencias de la estación, se dijo, y volvió a los sistemas de navegación. En la mañana del 12º día, recibieron visitas. Equipo de inspección, anunció la líder, una mujer de aspecto severo con el mismo uniforme gris que el representante Fisk, del Departamento de Preservación Histórica. Detrás de ella, había 4 individuos cuyo porte militar delataba su supuesta condición de civiles. Sus uniformes grises idénticos no disimulaban el contorno de las armas bajo sus chaquetas. Milo dio un paso al frente, limpiándose las manos con un trapo. No esperábamos una inspección hasta dentro de 5 días. Los horarios cambian, respondió la mujer. Soy la supervisora Tamar. Estos son mis asociados. Necesitaremos acceso total a la nave y a sus registros de reparación. Por supuesto, dijo Milo, señalando la nave. Estamos progresando bien. La restauración del casco está completa en un 60% aproximadamente. Los sistemas de propulsión funcionan, pero esperan la calibración final y la navegación. Evaluaremos el progreso nosotros mismos. La interrumpió Tamer, que ya se dirigía a la nave. Sus compañeros se desplegaron, 2 siguiéndola mientras otros 2 se quedaban atrás, aparentemente examinando las estaciones de trabajo de los mecánicos, pero claramente observándolos. ¡Qué gente tan amable!, murmuró Vex una vez que Tamar ya no podía oírla. La eficiencia gubernamental en su máxima expresión, respondió Doc en voz baja. Mantengamos la calma y sigamos el plan. Dentro de la nave, Tamar se movía con la confianza de alguien que conoce a fondo la distribución. Evitaba las zonas en evidente reparación y se dirigía directamente al centro de mando donde Doc había estado trabajando en los sistemas de navegación. ¿Ha habido alguna actividad inusual durante el proceso de restauración?, preguntó Tamar mientras examinaba la estación de trabajo de Doc. Define inusual, respondió Milo con cuidado. Activaciones de sistemas, transferencias de datos, acceso no autorizado a compartimentos. La mirada de Tamar era penetrante. Cualquier cosa que quedara fuera del alcance de un trabajo básico de restauración. Milo mantuvo el contacto visual. Nada que informar. Algunos sistemas iniciaban protocolos de diagnóstico cuando se energizaba. Fue restaurado, pero es un procedimiento estándar. Y ha cumplido estrictamente con las limitaciones de acceso especificadas en su contrato. Por supuesto. Milo mintió con naturalidad. Somos profesionales, supervisora Tamar. Entendemos la importancia de la discreción en proyectos gubernamentales. Uno de los asociados de Tamar le susurró algo al oído. Ella asintió bruscamente antes de volverse hacia Milo. Asignaremos 2 agentes de seguridad aquí durante el resto del proyecto. Para su protección, por supuesto. En realidad no lo es, comenzó Milo. No es una solicitud, lo interrumpió Tamar. El valor histórico de esta nave ha sido reevaluado. Se requiere seguridad adicional. Traducción, sospechaban algo. ¿Pero qué? ¿Habían detectado la interacción de Milo con el cubo? ¿Había vigilancia? No se habían dado cuenta. Por supuesto, concedió Milo. Lo que crea necesario. La inspección de Tamar continuó durante otra hora, durante la cual los mecánicos mantuvieron su fachada profesional mientras entraban en pánico en silencio. Cuando la supervisora finalmente se fue con 2 de sus asociados, dejando a los otros 2 atrás, la tensión en el hangar
Era lo suficientemente grueso como para cortarlo con un soplete de plasma. Bueno, dijo Piper una vez que estuvieron solos, o tan solos como era posible, con 2 guardias apostados junto a la entrada principal de la nave. Eso no fue nada sospechoso. ¿Saben algo?, susurró Vex. ¿O sospechan algo? Baja la voz y actúa con normalidad, aconsejó Milo. Todavía tenemos 9 días para resolver esto. Pero cuando regresaron al trabajo, bajo la atenta mirada de su nuevo equipo de seguridad, los 4 mecánicos pensaban lo mismo. Su tiempo se estaba acabando. Esa noche ocurrió el desastre. Milo se despertó gracias al sistema de alerta de emergencia de la estación. Luces rojas destellaron en su pequeño aposento mientras una voz automatizada anunciaba: advertencia. Sistemas de extinción de incendios activados en el hangar número 7. Todo el personal debe despejar el área. Bahía del hangar 7. Su hangar. Se levantó de la cama y se puso el mono antes de que terminara el anuncio. En el pasillo, chocó con Vex y Piper, ambos igualmente desaliñados. «Doc», Milo preguntó mientras corrían hacia el hangar. «¿Ya estás ahí?», respondió Vex. Estuvo trabajando hasta tarde en los sistemas de navegación. Las puertas del hangar estaban selladas cuando llegaron. Protocolos de emergencia en pleno vigor. A través de la ventana de observación, pudieron ver cómo salía espuma de las boquillas del techo mientras las llamas se elevaban desde la sección expuesta del motor del barco. Uno de sus guardias de seguridad estaba discutiendo con el personal de seguridad de la estación, intentando anular el bloqueo. El otro no estaba a la vista. Oscuro. Piper la vio a través del caos, parada cerca de un panel de control en el extremo más alejado del hangar. Parecía estar intentando aislar el sistema de extinción de incendios para proteger el sensible equipo de navegación. «Tenemos que entrar ahí», dijo Milo, dirigiéndose al panel de acceso de mantenimiento al lado de las puertas principales. «Vex, dame una mano con esto». Entre ambos lograron abrir el panel y anular el bloqueo de seguridad. Una habilidad legal cuestionable que habían adquirido durante sus años en Outpost Epsilon, donde las fallas de los equipos eran tan comunes como las bebidas demasiado caras. El calor los golpeó tan pronto como entraron. El fuego se concentró alrededor del núcleo del motor, pero se propagó rápidamente a pesar de los esfuerzos de los sistemas de supresión. «¡Oscuro!», Milo gritó, navegando a través de la espuma y el humo. «Necesitamos evacuar». «Es un sabotaje», ella gritó, sin levantar la vista del panel de control. «Alguien sobrecargó deliberadamente los acoplamientos de potencia que instalamos ayer. Esto no es un accidente». Vex llegó primero a la sección del motor e inmediatamente se alejó de la intensidad de las llamas. «No podemos salvarlo, el núcleo se romperá si no lo apagamos». «Los cortes de emergencia no responden», informó Doc. «Alguien ha bloqueado los comandos». Piper, que había estado escaneando el hangar, de repente señaló hacia el nivel superior. Allí, junto a la plataforma de observación, se vislumbró brevemente una figura vestida de oscuro antes de desaparecer por una puerta de acceso. «Iré tras ellos», dijo Vex, corriendo hacia las escaleras. «No, concéntrate en la nave», ordenó Milo. «Si ese núcleo se rompe, destruirá la mitad de la estación». Los dedos de Doc volaron sobre el panel de control. «No puedo anular el bloqueo desde aquí. Necesitamos acceso directo al centro de mando». «El interior ya está comprometido», advirtió Piper, señalando el humo que salía de la escotilla principal de la nave. «No podemos pasar por ahí». Milo tomó una decisión en una fracción de segundo. El conducto de mantenimiento, el que usamos para acceder al sistema de ventilación el cuarto día, conecta directamente con el área detrás del centro de mando. Sin esperar a que aceptaran, cogió una máscara de respiración de la estación de emergencia en la pared y se dirigió a la pequeña escotilla de acceso en la popa de la nave. Piper lo siguió mientras Doc seguía intentando anular el bloqueo desde afuera. El conducto de mantenimiento apenas tenía el ancho suficiente para los hombros de Milo. Se arrastró por la oscuridad,
guiado solo por la pequeña luz de su máscara y el recuerdo de la disposición de la nave. La respiración agitada de Piper resonó en el espacio reducido. «Casi llegamos», gritó Milo al llegar al panel de acceso interior. «Una vez que pasemos, es un camino directo al centro de mando». El panel cedió bajo su empuje y emergieron en un pasillo lleno de humo. La iluminación de emergencia proyectaba un inquietante resplandor rojo sobre todo, creando sombras cambiantes a medida que el humo se arremolinaba a su alrededor. Por aquí, Milo tosió, guiando a Piper a través de la neblina hacia el centro de mando. Encontraron la puerta sellada, pero la voz de Vex llegó a través de sus comunicadores. «He llegado a la estación de control auxiliar, intentando desviar la energía para darles acceso». Momentos después, la puerta se abrió con un siseo reticente. Dentro, el centro de mando estaba relativamente libre de humo gracias a su sistema de ventilación independiente. Milo fue directo a la consola principal mientras Piper aseguraba la puerta tras ellos. «Necesitamos iniciar un apagado completo del sistema», explicó Milo, sus dedos bailando sobre los controles desconocidos, pero sin la llave de autorización. «¿Te refieres a esto?» Piper levantó el cilindro que Fisk les había dado el primer día. «Lo he estado guardando en mi bolsillo. Para tener suerte, Milo podría haberlo besado». «Dámelo». Con la llave insertada, la consola cobró vida, mostrando opciones que previamente habían estado bloqueadas. Milo navegó rápidamente al sistema de administración de energía. Iniciando el apagado de emergencia, él anunció, activando la secuencia. Por un terrible instante, no ocurrió nada. Entonces las luces parpadearon y un profundo zumbido resonante, que había sido ruido de fondo desde que encendieron la nave por primera vez, comenzó a desvanecerse. «Funciona», dijo Piper. «La temperatura central está bajando». «No lo suficientemente rápido», respondió Milo, observando la pantalla de diagnóstico con creciente preocupación. «El sabotaje causó más daños de los que pensábamos. Incluso con el apagado, hay suficiente energía residual para...». Nunca terminó la frase. Un violento obturador recorrió la nave, derribando a ambos hombres. Las alarmas que habían estado sonando se silenciaron repentinamente al activarse los sistemas de emergencia. «¿Qué fue eso?», preguntó Piper, levantándose del suelo. Antes de que Milo pudiera responder, la pantalla principal se activó sola. Mostró el hangar desde una cámara externa, y la escena no era alentadora. El incendio había sido contenido en gran medida, pero se había producido una ruptura visible en la carcasa del motor. Doc era visible cerca del panel de control, siendo atendido por personal médico de emergencia. «Doc», llamó Milo por su comunicador. «Vex, ¿alguien me oye?». La estática fue su única respuesta. «¿Y ahora qué?», preguntó Piper, con su habitual entusiasmo notablemente disminuido. Milo estaba a punto de sugerir que buscaran otra salida cuando las luces del centro de mando cambiaron de rojo de emergencia a un azul suave. La consola principal se reconfiguró, mostrando símbolos desconocidos en una escritura fluida. «No toqué nada», dijo Piper, alejándose de la consola con las manos en alto. «Yo tampoco», respondió Milo, igualmente confundido. Una proyección holográfica apareció sobre la consola, similar a la que Milo había visto desde el cubo, pero más grande y más detallada. Mostraba la nave, completamente restaurada, navegando a través de un campo de asteroides con una precisión imposible. «¿Es este el futuro?», Piper susurró. La imagen cambió para mostrar los esquemas del barco, resaltando las áreas dañadas y sugiriendo protocolos de reparación. Era como si el propio barco les estuviera diciendo cómo arreglarlo. Milo se dio cuenta de que no era el futuro. Es una guía de reparación automatizada. La nave tiene algún tipo de sistema de IA avanzado que se activa cuando se detecta daño crítico. Una nave de 9 décadas de antigüedad con una IA así de sofisticada. Piper meneó la cabeza. Eso no es posible a menos que en realidad no tenga 9 décadas, completó Milo el pensamiento.
A menos que todo lo que nos han dicho sobre esta nave sea mentira. El holograma cambió nuevamente, esta vez mostrando un mapa estelar con una ruta claramente marcada. A su lado apareció una cuenta regresiva. 1937-12 y disminuyendo. ¿Qué pasará en 19 horas? Piper preguntó. Antes de que Milo pudiera especular, la puerta del centro de comando se abrió. Se giraron, esperando ver a Vex o Doc, pero en cambio se encontraron frente a la supervisora Tamar y 4 guardias armados. Ninguno de ellos vestía ya el mismo uniforme del Departamento de Preservación Histórica. Su insignia militar era claramente visible. No mostraba el sol imperial, sino un símbolo diferente, una luna creciente plateada. «Aléjate de la consola», ordenó Tamar, apuntando su arma directamente al pecho de Milo. La situación ha cambiado. Entrada de registro del Sistema de Calificación de Reparación Galáctica de los 3. El proyecto definitivamente no es lo que nadie pensaba que era. Calificación actual 12.6 a 100 comentarios. Barco en llamas. Mecánica en peligro. Seguridad comprometida. Sistema de IA activado. En términos técnicos, todo ha ido al hiperespacio absoluto en una cesta de mano muy pequeña y mal construida. Siempre pensé que moriría haciendo algo heroico, susurró Piper mientras marchaban por los pasillos llenos de humo de la nave. O al menos algo estúpido pero impresionante. No morirás hoy, respondió Milo, aunque no le inspiraba mucha confianza dadas las circunstancias. Los llevaron a lo que había sido el comedor de oficiales, ahora convertido en un puesto de mando improvisado. El equipo se había instalado a toda prisa en las mesas, y personal con los mismos uniformes de media luna plateada trabajaba en varias estaciones. A través de la ventana, Milo pudo ver que el hangar estaba ahora lleno de tropas adicionales que aseguraban la zona. Vex y Doc ya estaban allí, sentados bajo vigilancia. Doc tenía una venda en la frente, pero por lo demás parecía ilesa. La expresión de Vex era impactante. Las reuniones son tan conmovedoras, dijo Tamar secamente mientras empujaban a Milo y Piper a sentarse junto a sus colegas. Ahora quizás podamos tener una conversación honesta. ¿Honesta?, se burló Vex. Eso sería un cambio refrescante. Tamar la ignoró. Has descubierto ciertas verdades sobre esta nave. Eso complica las cosas, pero no necesariamente empeora la situación. La cooperación podría incluso mejorarlo. ¿Cooperación con qué exactamente? Milo preguntó. Ni siquiera sabemos quiénes son ustedes. Somos la soberanía de la luna, respondió Tmar como si eso lo explicara todo. Cuando vio sus expresiones vacías, suspiró. El gobierno legítimo de los 7 sistemas, actualmente en el exilio debido al usurpador que se hace llamar Emperador Darion. Los 4 mecánicos intercambiaron miradas. Sois rebeldes, dijo Doc rotundamente. Los revolucionarios, corrigió Tamar, luchan para restaurar al legítimo heredero al trono después del golpe de Darian hace 6 años. La mente de Milo, corría, conectando piezas del rompecabezas. Y este barco no es en realidad el del emperador, ¿verdad? Oh, lo es, dijo Tamar con la primera sonrisa genuina que le habían visto. O mejor dicho, lo fue. Este es el Zunfire, buque de guerra personal del anterior emperador, padre de Darion. Se dice que fue destruido durante el golpe, pero en realidad fue ocultado por oficiales leales. Hemos pasado años rastreándolo. ¿Por qué? Doc preguntó. Es solo un barco. Aunque era un dato avanzado para su época, la sonrisa de Tamar se amplió. Es mucho más que eso. El Zunfire contiene la única copia existente del protocolo de sucesión imperial. Datos biométricos de toda la familia real encriptados y protegidos contra manipulaciones. Puede demostrar definitivamente que Darien no es el heredero legítimo. Así que todo esto, el contrato falso, el trabajo apresurado, el secreto, era para poner la nave en funcionamiento antes de que Darion pudiera encontrarla. Milo resumió. Precisamente.
Y lo estábamos logrando hasta que alguien saboteó nuestros esfuerzos. La mirada de Tamar se endureció. Alguien que sabía exactamente dónde atacar para paralizar el barco sin destruirlo. ¿Crees que alguno de nosotros está trabajando para el emperador? Bex preguntó incrédulo. Creo que los espías vienen en muchas formas, respondió Tamar. Y creo que el tiempo se acaba. Nuestra inteligencia indica que las fuerzas de Darien llegarán a esta estación en menos de 18 horas. El Sunfire debe estar operativo antes de esa fecha. Después de aquella explosión, imposible, Doc meneó la cabeza. Solo el daño al sistema de propulsión tardaría semanas en repararse adecuadamente. No tenemos semanas, dijo Tamar. Tenemos horas y te tenemos a ti. 4 mecánicos que han pasado los últimos 12 días aprendiendo los sistemas de esta nave mejor que cualquier otra persona con vida. Entonces, ¿cuál es la oferta? Milo preguntó, yendo al grano. Ayúdenos a completar las reparaciones a tiempo para evacuar y usted recibirá una buena compensación y podrá seguir su camino por separado con nuestra gratitud y protección. Si te niegas, tendrás que explicarle a las fuerzas de Darien por qué estabas reparando la nave supuestamente destruida de su padre. No había muchas opciones, necesitaremos acceso completo a todos los sistemas, dijo Milo. No más secretos ni zonas restringidas. Concedido. Tamar asintió. ¿Algo más? Mejores herramientas, añadió Bex. Y más manos. Supongo que tienes ingenieros entre tu gente. Varios, aunque ninguno con su experiencia específica. ¿Y café? Dijo Doc con firmeza. Mucho. Tamar realmente se rió de eso. Hecho. Ahora, ¿podrás poner este barco en funcionamiento a tiempo? Los 4 mecánicos se miraron entre sí y mantuvieron una conversación silenciosa. Finalmente, Milo se volvió hacia Tamar. Primero tendremos que evaluar los daños, pero quizás con algunas soluciones creativas y mucha suerte podamos lograrlo. Entonces será mejor que empieces, dijo Tamar, haciendo un gesto a los guardias para que los liberaran. La cuenta regresiva ya ha comenzado. El daño fue peor de lo que habían temido inicialmente. El sabotaje sabía exactamente dónde atacar, provocando un fallo en cascada que afectó a múltiples sistemas. El núcleo del motor no se había roto completamente, pero los sistemas de refrigeración estaban destruidos, lo que hacía imposible funcionar a más del 20% de potencia sin correr el riesgo de una fusión. No podemos solucionar esto adecuadamente, anunció Doc después de su evaluación. Ni en 18 horas, ni en 18 días. Se habían reunido en una pequeña zona de mantenimiento que se había convertido en su nuevo espacio de trabajo. Los ingenieros rebeldes iban y venían siguiendo sus instrucciones, pero claramente fuera de su alcance con los sistemas únicos de la nave. Entonces no lo arreglamos adecuadamente, dijo Milo. Improvisamos. ¿Qué tenías en mente? Bex preguntó. Milo sacó los esquemas que la IA de la nave le había proporcionado. Evitamos por completo las secciones dañadas y creamos una ruta de energía secundaria a través de estos sistemas auxiliares aquí y aquí. Señaló diferentes áreas del diagrama. No será bonito y definitivamente no cumplirá con el código, pero podría hacer que el barco avance. Eso podría funcionar para la propulsión, admitió Doc. Pero la navegación es otro problema. La computadora de navegación principal se quemó en la explosión. Sin ella, volaríamos a ciegas. ¿Qué pasa con ese sistema de IA? Piper sugirió. Parecía bastante capaz cuando se activó en el centro de comando. Demasiado capaz, murmuró Bex. Todavía no entiendo cómo un barco de 9 décadas de antigüedad tiene tecnología tan avanzada. No, dijo una nueva voz. Se giraron y vieron a un joven delgado parado en la puerta. A diferencia de los demás rebeldes, no llevaba uniforme, solo ropa civil sencilla. Pero la diferencia con la que lo trataron los guardias cercanos sugería importancia. Alexe Tannin se presentó. Hijo del emperador Tannin, legítimo heredero del trono imperial y la razón por la que todos están trabajando tan duro en esta nave.
Los 4 mecánicos se quedaron mirando en estado de shock. El príncipe, susurró Piper, e inmediatamente hizo una torpe reverencia. Su Alteza, Su Majestad, su princesa. Alexi sonrió. Solo Alexi está bien. Y para responder a tu pregunta sobre la tecnología, tienes razón en estar confundido. El Zunfire no se construyó hace 9 décadas. Fue construido hace 6 años, justo antes de la muerte de mi padre. La historia del crucero histórico fue cubierta en caso de que alguien comenzara a hacer preguntas. Eso explica muchas cosas, dijo Milo recuperándose de su sorpresa. Pero no es por eso que estás aquí ahora, arriesgándote a ser capturado. Porque el tiempo se acaba y quizás pueda ayudar. Alexi se movió hacia la consola e ingresó una compleja serie de comandos. El Zunfire fue diseñado con los protocolos de seguridad de mi padre. Hay sistemas a los que solo la familia real puede acceder. La pantalla cambió, revelando esquemas y opciones adicionales que no habían sido visibles antes, incluidos, continuó Alexi, protocolos de emergencia exactamente para esta situación. El barco fue diseñado para ser recuperable incluso después de un daño catastrófico. Los mecánicos se reunieron y examinaron la nueva información con creciente entusiasmo. Esto podría funcionar, dijo Doc después de un momento. Con estos bipases podríamos obtener suficiente energía para un salto corto al hiperespacio. Un salto es todo lo que necesitamos, dijo Alex. Solo lo suficiente para llegar a nuestro punto de encuentro donde nos espera el resto de la flota. Todavía tendremos que rotear manualmente varios sistemas, señaló Vex. Es un trabajo delicado incluso con el equipamiento adecuado. Entonces será mejor que comencemos. Milo dijo, Piper, tú y yo nos encargaremos de los bipases de propulsión. Vex, concéntrate en la integridad del casco alrededor de las secciones dañadas. No podemos permitir que la nave se desmorone al alcanzar el vacío. Doc, colabora con Alexe en los protocolos de navegación y emergencia. Mientras se preparaban para dispersarse a sus tareas, Piper levantó la mano. Una pregunta tuya Alexe. Si Darion no es el heredero legítimo, ¿cómo logró tomar el trono? ¿Y por qué han tardado 6 años en desafiarlo? Una sombra pasó sobre el rostro de Alexe. Darion era el consejero de mayor confianza de mi padre y mi tío. Cuando mi padre murió repentinamente, yo estaba fuera del mundo en una misión diplomática. Darion se declaró regente hasta mi regreso, luego anunció que había muerto en un accidente. Para cuando pude regresar sano y salvo, él había consolidado su poder y borrado todos los registros que pudieran probar mi identidad. Excepto los de este barco, supuso Milo. Alexi asintió. El protocolo de sucesión contiene marcadores de ADN, escáneres de retina y datos biográficos encriptados cuánticamente de cada miembro de la familia real a lo largo de varias generaciones. Es inalterable e infalsificable. Una vez activado por un miembro válido del linaje, se transmitirá a todas las instalaciones imperiales en los 7 sistemas. Demostrando que eres el heredero legítimo y que Darion es un usurpador, concluyó Doc. Y probablemente desencadenando una guerra civil, añadió Vex sombríamente. Ya hay una guerra, dijo Alex en voz baja. Hasta ahora se ha luchado en las sombras. El gobierno de Darian ha traído sufrimiento a miles de millones de personas. Esta es nuestra oportunidad de acabar con esto. Y los ojos. Un pesado silencio cayó sobre el grupo mientras el peso de su tarea se apoderaba de ellos. Ya no estaban simplemente reparando un barco. Potencialmente estaban cambiando el destino de los 7 sistemas. Bueno, dijo finalmente Piper. Siempre he querido que mi trabajo marque la diferencia. Supongo que debo tener cuidado con lo que deseo. Con un propósito renovado, se pusieron manos a la obra, mientras la cuenta regresiva para la llegada de Darion seguía sonando sin parar. Entrada de registro del Sistema de Calificación de Reparación Galáctica, Proyecto NERF 4. Al parecer estamos cometiendo alta traición. Ahora la calificación actual es 28,2100 comentarios. El estado del barco pasó de desastre en llamas a desastre potencial.
La motivación de los mecánicos fue sorprendentemente alta considerando la inminente ira imperial. La probabilidad de una reparación exitosa antes de la fecha límite es ligeramente mejor que ganar la lotería galáctica mientras te cae un rayo. Y atacado por un tiburón espacial simultáneamente. El tiempo se convirtió en un borrón de actividad frenética. Trabajaron por turnos, aprovechando los momentos de descanso cuando era posible, pero sobre todo superando el agotamiento con la ayuda de estimulantes y la creciente presión de la cuenta regresiva. 14 horas antes de la llegada prevista de Darian, lograron desviar con éxito los sistemas de energía primarios a través de los conductos auxiliares, lo que les dio una capacidad de propulsión limitada. 12 horas antes, Vex completó los refuerzos del casco, sellando los compartimentos que no se podían salvar y reforzando los que sí. 10 horas antes, Doc y Alexe lograron restaurar los sistemas de navegación lo suficiente para un solo salto planeado, siempre y cuando nada saliera mal durante la ejecución. A las 8 horas se toparon con un obstáculo crítico. Los estabilizadores cuánticos no se sincronizan, informó Milo, mirando la pantalla de diagnóstico con frustración. Sin ellos, nos desintegraremos tan pronto como intentemos entrar al hiperespacio. Se habían reunido en el centro de mando, que se había convertido en su punto de coordinación central. Tamar y Alexe estaban cerca. La tensión era evidente en sus posturas. ¿Podemos evitarlos como los otros sistemas?, Tamar preguntó. Milo meneó la cabeza. No es posible. Los estabilizadores cuánticos son esenciales para los viajes al hiperespacio. Tienen que estar funcionando o no iremos a ninguna parte. ¿Qué pasa con las piezas de repuesto?, Alex sugirió. Seguramente hay algo en esta estación que podamos adaptar. Los estabilizadores estándar no podrían interactuar con los sistemas de esta nave. El doctor explicó. La tecnología de Sunfire es demasiado avanzada. Vex, que había estado inusualmente callado, de repente se enderezó. ¿Qué pasa con el cubo? Todas las miradas se volvieron hacia ella. El que encontró Milo, continuó. El dispositivo de almacenamiento de datos con la grabación de la batalla. Tenía patrones de circuitos cuánticos en su superficie. ¿Y si no fuera solo un registrador de datos? Podría ser un componente clave de los sistemas del barco, dijo Doc. Retirado y oculto para su custodia. ¿Dónde está ahora?, Tamar exigió. Todavía en el compartimento oculto donde lo encontramos. Milo respondió. Al menos así fue la última vez que lo revisé. Muéstrame, dijo Alexe mientras ya se dirigía hacia la puerta. El compartimento oculto estaba exactamente como lo habían dejado. El cubo permanecía inofensivo en su hueco. Alexe se acercó con reverencia. Su expresión era una mezcla de esperanza e incertidumbre. La medida de seguridad de mi padre, murmuró. Una última salvaguardia. Extendió la mano hacia el cubo, pero luego vaciló y se volvió hacia Milo. Dijiste que se activó antes. ¿Cómo? Solo lo recogí, admitió Milo. No intentaba activar nada. Alex frunció el ceño. Eso no debería ser posible. Estos dispositivos de seguridad están genéticamente codificados para la línea de sangre real. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Quizás estaba fallando, sugirió Piper. O quizás Milo es especial. O quizás, dijo Doc lentamente. La seguridad no es tan restrictiva como pensábamos. Quizás está diseñada para responder a la intención en lugar de a la genética. Milo no intentaba robarlo ni usarlo mal. Tenía curiosidad, investigaba. Una forma de averiguarlo, dijo Alexe, y recogió el cubo. Inmediatamente, los grabados comenzaron a brillar, más brillantes que cuando Milo lo había sostenido. La pantalla holográfica apareció, pero en lugar de mostrar la batalla, mostraba una compleja interfaz de sistemas interconectados, un diagnóstico completo del fuego solar. No es solo una grabadora de datos, confirmó Alexi. Es un nodo de control para los sistemas centrales de la nave, incluyendo el cuántico. Estabilizadores. Sus dedos se movían por los controles holográficos con la facilidad de la práctica, navegando por las opciones y configuraciones. El cubo respondió a su toque, y el brillo se intensificó a medida que trabajaba. Listo, dijo finalmente,
mientras la pantalla mostraba una secuencia de sincronización inicializándose. Esto debería restaurar la funcionalidad de los estabilizadores. ¿Tendremos que reinstalar el cubo en su alojamiento correcto en la sala de control de máquinas?, preguntó Milo. 3 cubiertas más abajo, sección 14, respondió Alex. La sala con la inusual consola circular cuyo propósito no pudimos descifrar. Se movieron rápidamente por la nave, Alexi a la cabeza con el cubo cuidadosamente acunado en sus manos. La sala de control de máquinas era un caos de reparaciones temporales y soluciones improvisadas, pero la consola circular permanecía intacta. Su propósito era un misterio hasta ahora. En el centro de la consola había un hueco en forma de cubo. Encajaba perfectamente, notó Piper mientras Alexe colocaba el cubo en la abertura. El efecto fue inmediato y espectacular. El cubo se hundió en la consola, encajando en su lugar mientras líneas de luz se extendían hacia afuera a lo largo de circuitos previamente invisibles. Incrustado en el suelo y las paredes. La nave zumbaba con energía renovada. Los sistemas se activaban en toda la nave. Los niveles de potencia subían, informó Doc, consultando un monitor cercano. Los estabilizadores se sincronizaban. Estamos al 63% de nuestra capacidad y seguimos subiendo. ¿Será suficiente?, preguntó Tamar. ¿Para un salto? Sí, confirmó Milo. No batiremos ningún récord de velocidad, y no recomendaría un viaje largo, pero deberíamos llegar a su punto de encuentro. El alivio de Alex era palpable. Entonces estamos listos. Inicien los procedimientos de evacuación para todo el personal no esencial. Quiero a todos los que vienen con nosotros a bordo en 1 hora. Mientras los demás se dispersaban para cumplir sus órdenes, Milo se encontró a solas con el príncipe. Hay algo que me he estado preguntando, dijo Milo vacilante. El saboteador. ¿Descubriste quién era? La expresión de Alex se ensombreció. Uno de los nuestros. Un oficial que había sido convertido por los agentes de Darien. Ya se han ocupado de él. Ya veo. Milo no estaba seguro de querer. Sé lo que significaba tratar con, en la terminología rebelde. Tu trabajo aquí ha sido invaluable, continuó Alexi, con un tono más suave. Una vez que recupere el trono, tú y tus colegas serán recompensados como corresponde. Quizás incluso puestos como mecánicos reales, si eso te interesa. La oferta era tentadora. Seguridad, prestigio, equipo adecuado, todo aquello de lo que habían luchado sin tener durante años. Pero Milo dudó. Gracias. Pero creo que preferimos nuestra independencia. Aunque agradeceríamos una recomendación y suficientes créditos para establecer un taller decente en un buen lugar. Alexi sonrió. Dalo por hecho. Ahora deberíamos unirnos a los demás. Todavía hay mucho que preparar antes de partir. Al salir de la sala de control de motores, ninguno de los dos notó la pequeña luz roja que parpadeaba en una consola cerca de la puerta, ni la transmisión que enviaba a un receptor mucho más allá de la estación. Con 6 horas restantes para la llegada prevista de Darien, la evacuación estaba en marcha. El personal rebelde trasladó equipo y suministros esenciales a bordo del Zunfire, mientras otros preparaban las defensas de la estación para la inevitable confrontación. Los 4 mecánicos se encontraron en la extraña posición de ser tratados como héroes por personas que los habían estado apuntando con armas apenas un día antes. Trabajaron junto a los ingenieros rebeldes, finalizando las reparaciones y preparándose para el lanzamiento. Todavía no puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Piper mientras él y Milo realizaban las comprobaciones finales de los sistemas de propulsión. 21 días para restaurar una nave, y lo hicimos en 13 con sabotaje, explosiones y una revolución de por medio. No celebren todavía, advirtió Milo. Todavía tenemos que salir de esta estación y realizar ese salto hiperespacial. Una conmoción cerca de la entrada del hangar atrajo su atención. Atención. Tamar discutía con un oficial de comunicaciones, con una expresión cada vez más alarmada. ¿Qué pasa?, preguntó Vex, uniéndose a Milo y Piper. Antes de que nadie pudiera especular,
El sistema de alerta de la estación se activó. Pero en lugar de la voz automatizada que habían escuchado durante el incendio, era la propia Tamar quien hablaba. Atención a todo el personal. Se ha detectado que fuerzas imperiales ingresan al sistema. El tiempo estimado de llegada se ha revisado a 43 minutos. Acelerar los procedimientos de evacuación inmediatamente. Esto no es un simulacro. La evacuación relativamente ordenada se transformó instantáneamente en un caos controlado mientras los rebeldes se apresuraban a completar las tareas esenciales antes de la fecha límite. 43 minutos. Doc apareció junto a ellos, con el rostro pálido. Eso no es posible, nuestra inteligencia dijo 6 horas. La inteligencia puede estar equivocada, señaló Vex. O se filtró. De cualquier manera, tenemos que terminar esas comprobaciones finales ahora, dijo Milo. Piper, completa el diagnóstico de propulsión. Vex, vuelve a comprobar los sellos de integridad del casco y Doc, verifica las coordenadas de navegación. Encontraré un punto C y veré qué más podemos hacer para acelerar las cosas. Encontró al príncipe en el centro de comando revisando las pantallas tácticas con Tamar y varios oficiales. ¿Qué tan malo es? Milo preguntó sin preámbulos. ¿Malo? Alexe respondió sombríamente. Darion envió sus barcos más rápidos por delante de la flota principal. 3 cruceros imperiales fuertemente armados. El Zunfire era un buque de guerra. Milo notó. ¿No podemos contraatacar? No en su condición actual, dijo Tamar. E incluso si pudiéramos, nos superan en armamento 3-1. Luego corremos. Milo dijo que el barco puede realizar el salto. Verificamos los sistemas. Nos estamos preparando ahora, confirmó Alex. Pero necesitamos tiempo para que todos suban a bordo y despejar la gravedad de la estación. Bueno, ¿cuánto tiempo? Mínimo 30 minutos. Los cruceros llegarán en poco más de 40. Estaría cerca. Demasiado cerca para su comodidad. ¿Qué podemos hacer para ganar más tiempo? Alexe y Tamar intercambiaron miradas. La estación tiene capacidades defensivas, dijo Tamar con cuidado. Limitado, pero potencialmente suficiente para retrasar las fuerzas imperiales. Pero eso significaría dejar gente atrás para operarlos, se dio cuenta Milo. Una misión suicida. He pedido voluntarios, dijo Alexi con voz grave. Muchos ya han dado un paso adelante. Milo sintió un peso frío instalarse en su estómago. La gente iba a morir. Ya había aceptado morir para proteger su escape. Personas con las que había trabajado durante el día anterior. Personas que creyeron en la causa de Alexe lo suficiente como para sacrificarlo todo por ella. Debe haber otra manera, insistió. Si tienes sugerencias, las escuchamos, dijo Tamar sin mala intención. La mente de Milo corría, repasando todo lo que sabían sobre la nave, la estación, las fuerzas imperiales que se acercaban. Tenía que haber algo que les faltaba, alguna ventaja que no habían considerado. Y entonces lo golpeó. El protocolo de sucesión. Él dijo, dijiste que se transmite a todas las instalaciones imperiales una vez activado. Sí, confirmó Alexi. Por eso necesitamos llegar a nuestro punto de encuentro para activarlo de forma segura, lejos de las fuerzas de Darian. Pero ¿qué tal si lo activamos ahora, antes de que lleguen? Tamar frunció el ceño. Eso les alertaría de lo que estamos haciendo. Ya lo saben, señaló Milo. Por eso llegaron antes de lo previsto. Pero si el protocolo se transmite a sus naves, también. En el rostro de Alexe se dibujó una comprensión. Se crearía confusión y posiblemente incluso división entre sus fuerzas si algunos capitanes reconocían mi afirmación. Por lo menos, podría hacerlos dudar, dijo Milo. Y la vacilación es todo lo que necesitamos. Es arriesgado, advirtió Tamar. El protocolo fue diseñado para ser activado desde una posición de fuerza, no como una medida desesperada. Todo en esta misión ha sido desesperado, respondió Alexi. Pero Milo tiene razón. No tenemos nada que perder, se dirigió a los mecánicos.
Preparar el barco para la partida inmediata. Activaré el protocolo tan pronto como todos estén a bordo. Mientras Milo se apresuraba a regresar para transmitir el plan a sus colegas, la cuenta regresiva para la llegada de los cruceros imperiales continuó su implacable progresión. 39 minutos 38-37. La carrera había comenzado. Entrada número 5 del registro del Sistema de Calificación de Reparaciones Galácticas. Proyecta la calificación actual de Zunfire 65.9100 comentarios. Las reparaciones técnicamente operativas del barco se completaron con sorprendente competencia considerando las imposibles limitaciones de tiempo y la inminente amenaza de ejecución por traición. La probabilidad de supervivencia mecánica es indeterminada, pero tiende a ser improbable. Plan desesperado de último minuto que califica exactamente el tipo de táctica loca que de alguna manera funciona en las historias, pero nunca en la vida real. 4 mecánicos estaban en el puente de la nave del emperador, observando cómo subían a bordo los últimos rebeldes. A través de las ventanas, pudieron ver que las puertas del hangar comenzaban a abrirse, revelando la negrura salpicada de estrellas del espacio más allá. El resplandor lejano de los barcos que se aproximaban era apenas visible. Cruceros imperiales acercándose a la estación. Faltan 27 minutos para que estén dentro del alcance de las armas, informó Doc, mientras monitoreaba la pantalla táctica. Vex terminó de asegurar un panel suelto cerca de la consola de navegación. El estado del barco es lo mejor que puede conseguir. Potencia al 72%. Integridad del casco estable. Propulsión y estabilizadores operativos. Coordenadas de navegación bloqueadas. Piper añadido. Uno saltó al punto de encuentro en la extensión de Cygnus. Milo se giró hacia Alexei, que estaba en la posición de mando central. Estamos listos cuando usted lo esté. El príncipe asintió con expresión solemne. Iniciar la secuencia de salida y prepararse para activar el protocolo de sucesión. Y cuando los motores del barco cobraron vida, Milo sintió una extraña mezcla de orgullo y terror. Habían logrado lo imposible: transformar un naufragio en una nave espacial funcional en menos de 2 semanas. Ahora solo les quedaba escapar con vida. El Zunfire se elevó con gracia desde el suelo del hangar. Su casco dañado brillaba bajo las luces de emergencia. Afuera, las torretas defensivas de la estación ya estaban rastreando a los cruceros imperiales que se aproximaban, preparándose para una batalla que posiblemente no podrían ganar. Abandonemos el hangar, anunció el piloto rebelde, iniciando la aceleración. 22 minutos para interceptar. Doc actualizó. Alexe se trasladó a una consola segura en la parte trasera del puente, iniciando el protocolo de sucesión. Colocó su mano sobre un escáner y luego proporcionó autenticación de retina y voz. La consola zumbó, procesando sus datos biométricos contra los registros almacenados. La activación del protocolo requiere salir de la zona de peligro inmediato, anunció la computadora de la nave. Distancia mínima de seguridad, 3.000 kilómetros desde la posición actual. ¿Cuánto tiempo para alcanzar esa distancia? Alexe preguntó. Con la aceleración actual, 18 minutos, respondió el piloto. Los cruceros imperiales estarán dentro del alcance de las armas en 22 minutos, les recordó Doc. Estará reñido. Demasiado cerca, dijo Tamar. Necesitamos más velocidad. Milo intercambió miradas con sus compañeros mecánicos. Todos sabían lo que significaría una mayor velocidad para sus reparaciones improvisadas. Podemos desviar energía de los sistemas no esenciales, sugirió. Danos otro 10% para los motores. Hazlo, ordenó Alexei. Milo y Vex se apresuraron a llegar a la estación de ingeniería, redirigiendo rápidamente la energía de las reservas de soporte vital, escudos secundarios y varios otros sistemas que esperaban no necesitar en los próximos 20 minutos. La potencia de los motores aumentó al 83%, informó Vex. Nuevo tiempo estimado hasta la distancia segura. 15 minutos. Los cruceros imperiales están acelerando, advirtió Doc.
Nuevo tiempo de intercepción 19 minutos. Un tenso silencio cayó sobre el puente mientras todos observaban la exhibición táctica. Dos puntos que se alejan uno del otro, el fuego solar y la estación. Tres puntos moviéndose rápidamente hacia ellos, los cruceros imperiales. Y luego apareció un cuarto punto en la pantalla. Nuevo contacto, anunció el oficial táctico. Una gran nave emerge del hiperespacio en dirección 045. Imperial, exigió saber Tamar, incapaz de identificarla mientras navegaba con los transpondedores apagados. La nave misteriosa estaba en un curso de intercepción, su trayectoria la colocaba entre el Zunfire y los cruceros imperiales que se aproximaban. Recibiendo transmisión desde la embarcación desconocida, informó el oficial de comunicaciones. «Pásalo», ordenó Alexei. Una voz llenó el puente, culta, segura y escalofriantemente familiar para cualquiera que hubiera visto transmisiones imperiales. «Este es el emperador Darion a bordo de la nave insignia imperial de Mingen. Buque rebelde, estás rodeado y superado en armamento. Apague sus sistemas y prepárese para abordar». La sangre desapareció del rostro de Alex. «El vino el mismo». «Análisis táctico», espetó Tamar. «El dominio es un acorazado de clase soberana», respondió el oficial táctico con voz ligeramente temblorosa. «Armas avanzadas, escudos pesados, una dotación de combatientes de al menos 60. No podemos luchar contra eso. No necesitamos pelear», dijo Milo con la mente acelerada. «Solo necesitamos alcanzar la distancia de seguridad y activar el protocolo. El dominio nos interceptará antes de que lleguemos», señaló Doc, señalando la pantalla donde la nave imperial, de mayor tamaño, ya ajustaba el rumbo para cortarles el paso. «Entonces necesitamos una distracción», decidió Milo. Se giró hacia Alexe. «¿Los sistemas de defensa de la estación pueden atacar al dominio?» «Sí, pero solo dañarían sus escudos», respondió Alexe. «¿Y el sistema de estabilización?», insistió Milo. «El que controlaba el campo gravitatorio de la estación». El rostro de Vex comprendió. «Si pudiéramos sobrecargarlo, crearía una onda gravitatoria localizada», terminó Milo. «No lo suficiente como para dañar gravemente al dominio, pero sí para alterar su trayectoria y ganar unos minutos». «Eso podría funcionar», coincidió Tamar. «Pero alguien tendría que quedarse en la estación para activarlo manualmente. Los sistemas automatizados no están diseñados para ese tipo de sobrecarga». Se hizo otro silencio al comprender las implicaciones. «Yo iré», dijo Milo finalmente. «¿Qué? No», protestó Piper. «Eso es un suicidio. Vamos todos o ninguno». «Vamos todos», insistió Vex. Ese era el trato. Milo negó con la cabeza. «La nave los necesita a ustedes tres para manejar los sistemas durante el salto. Soy el más prescindible». «Eso no es cierto», argumentó Doc. «Lo es», dijo Milo con suavidad. «Tú eres el experto en navegación. Vex conoce los sistemas del casco mejor que nadie, y Piper tiene el mejor olfato para las peculiaridades de propulsión que hemos manipulado. Solo soy el que los metió en este lío». Antes de que pudieran discutir más, se giró hacia Alexe. «¿Puedes llevarme de vuelta a la estación?». El príncipe dudó, visiblemente dividido. «Sí, tenemos una lanzadera individual en la bodega de popa. Pero Milo, deberías saber cuáles son las posibilidades de supervivencia». «Conozco las probabilidades», interrumpió Milo. «Solo prométeme que cuidarás de mis amigos. Llévalos a un lugar seguro después de todo esto». «Tienes mi palabra», dijo Alexei con solemnidad. Los siguientes minutos transcurrieron como un borrón. Mientras el Zunfire continuaba su trayectoria de escape, Milo fue escoltado hasta la bodega de lanzaderas. Sus amigos insistieron, al acompañarlo en el breve paseo. «Esto es lo más estúpido que has hecho en tu vida», le dijo Vex, con la voz ronca por la emoción. «Y una vez intentaste reparar el núcleo de un reactor con botas magnéticas». «En mi defensa, estaba muy borracho»,
respondió Milo con una débil sonrisa. No tienes que hacer esto, dijo Doc, sintiendo su pragmatismo habitual. Tiene que haber otra manera. Si piensas en alguno en los próximos 30 segundos, estaré atento. Llegaron al transbordador, una pequeña nave apenas lo suficientemente grande para un solo piloto. Tamar estaba esperando con un panel de datos. Estas son las instrucciones para sobrecargar el conjunto de estabilización, explicó, entregándoselo a Milo. Una vez que esté en posición, debería tomar aproximadamente 3 minutos iniciar. ¿Qué pasa después de eso? Milo preguntó. Tamar lo miró fijamente. Tienes quizás 2 minutos para llegar a una cápsula de escape antes de que la onda gravitacional desestabilice el núcleo de la estación. Entonces, es posible sobrevivir técnicamente, pero las cápsulas te lanzarían directamente al camino de los cruceros imperiales. Más vale tener suerte que nada, dijo Milo, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. De repente, Piper lo rodeó con sus brazos en un abrazo aplastante. Eres el mejor jefe que he tenido. Soy el único jefe que has tenido, le recordó Milo, devolviéndole el abrazo con torpeza. Asegúrate de que la circunstancia sospechosa tenga un nombre apropiado después de todo esto, susurró Piper. Algo heroico. Creo que fuego solar le viene de maravilla, respondió Milo. Mientras Piper retrocedía, Beck se acercó con una expresión inusualmente vulnerable. No te atrevas a morir. ¿Me oyes? Encuentra una cápsula de escape y corre como un loco. Sí, señora, dijo Milo con un saludo fingido. Doc fue el último, poniendo algo en su mano. Mi radiobaliza personal. Si llegas a una cápsula, actívala. Te encontraremos. Milo se guardó la radiobaliza en el bolsillo, sabiendo que las posibilidades de que la usara eran escasas. Encárgate de ellos, le dijo a Doc en voz baja. Necesitarán tu serenidad. Y necesitarán tu liderazgo cuando volvamos a por ti, respondió ella con firmeza. Con un último gesto de la cabeza hacia sus amigos, Milo subió a la lanzadera. La pequeña nave se desprendió del fuego solar momentos después, y su trayectoria la llevó de vuelta a la estación mientras la nave más grande continuaba su huida. A través de la ventana de la lanzadera, Milo vio cómo sus amigos se hacían más pequeños, mientras el fuego solar llevaba sus sistemas dañados al límite. Más allá, se alzaba la imponente figura del dominio, con sus puertos de armas brillando mientras se preparaban para disparar. Muy bien, murmuró para sí mismo, activando las comunicaciones de la lanzadera. Era hora de ser un héroe, o al menos, una distracción muy efectiva. Entrada número 6 del registro del Sistema de Calificación de Reparación Galáctica. Proyecto: un mecánico contra un emperador. Calificación: 97.4100. Comentarios: la nave ahora funciona contra todo pronóstico. Un mecánico se embarca en un sacrificio heroico improbable. Tensión dramática al máximo nivel. Cuenta regresiva para una victoria gloriosa o un fracaso espectacular. Inminente. La lanzadera atracó en la estación casi abandonada 12 minutos después. La mayoría de los rebeldes habían evacuado a bordo del fuego solar, dejando solo una tripulación mínima para gestionar los sistemas de defensa. Almas valientes que, como Milo, se habían ofrecido a quedarse. ¿Eres el mecánico?, preguntó un oficial sorprendido cuando Milo salió de la plataforma de atraque. Pensábamos que estarías a bordo del fuego solar. Cambio de planes, respondió Milo, dirigiéndose ya hacia el núcleo central donde se encontraba el sistema de estabilización. Necesito llegar a los controles de gravedad. Por aquí, dijo el oficial, guiándolo por pasillos inquietantemente vacíos, pero debería saberlo. Los cruceros imperiales están a menos de 5 minutos del alcance de las armas. El dominio no está lejos. Detrás. Entonces será mejor que nos demos prisa. Llegaron al núcleo central, una enorme cámara. Están dominados por el enorme conjunto de estabilización.
Anillos concéntricos de tecnología giraban lentamente alrededor de un núcleo de energía pulsante, manteniendo la gravedad artificial que mantenía la estación habitable. ¿Sobrecargarlo creará una onda gravitatoria?, preguntó el oficial con recelo. Esa es la teoría, dijo Milo, conectando ya el panel de datos de Tamar a la consola de control. No detendrá al dominio, pero podría retrasarlo lo suficiente como para que el fuego solar alcance una distancia segura. ¿Y qué nos pasa? Milo hizo una pausa en su trabajo. Deberían ir a una cápsula de escape, todos ustedes. Puedo manejar esto solo. El oficial dudó y luego asintió. Buena suerte, mecánico. Mientras el último miembro de la tripulación de la estación evacuaba, Milo se concentró en la tarea en cuestión. Las instrucciones eran complejas pero claras: desactivar sistemáticamente los protocolos de seguridad, redirigir la energía y preparar el núcleo para una sobrecarga controlada. Afuera, a través de la ventana de la cámara, pudo ver los cruceros imperiales acercándose, sus armas ya disparando contra el exterior de la estación. Defensas. Más allá, la imponente figura del dominio avanzaba implacablemente. Pero también podía ver el fuego solar, llevando sus sistemas dañados al límite, corriendo hacia la distancia segura que le permitiría a Alexei activar el protocolo de sucesión. Solo unos minutos más, murmuró Milo, con los dedos sobre los controles. Eso es todo lo que necesitamos. La estación se estremeció cuando el fuego enemigo dio en el blanco. Las luces de advertencia parpadearon en la consola, indicando fallas en los escudos. Y daños estructurales. Milo las ignoró, concentrándose únicamente en la secuencia de sobrecarga. 9% completado, informó a nadie en particular. Vamos. Vamos. Un impacto masivo sacudió la estación, casi derribando a Milo. Las luces parpadearon, los sistemas de emergencia aullaron. A través de la ventana, pudo ver que uno de los cruceros imperiales había roto la formación, acelerando hacia el fuego solar con las armas cargando. No, 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 susurró Milo, trabajando más rápido. Solo un poco más de tiempo. La consola emitió un pitido, indicando que la secuencia de sobrecarga estaba preparada. Solo quedaba iniciarla y correr como un loco hacia la cápsula de escape más cercana. El dedo de Milo se cernía sobre el control de activación. En la pantalla de la ventana, pudo ver al dominio ajustando su rumbo, preparándose para interceptar al fuego solar antes de que pudiera alcanzar una distancia segura. El crucero imperial ya estaba disparando, sus armas impactando el casco del fuego solar, reparado a toda prisa. Ahora o nunca, decidió Milo, y presionó el control. La rotación de los sistemas de estabilización se aceleró, el núcleo de energía latía con más fuerza y velocidad. Las bocinas de advertencia sonaron cuando el sistema registró la inminente sobrecarga. Una voz computarizada anunció: advertencia, desestabilización gravitacional crítica en 120 segundos. Evacúen inmediatamente. Milo ya estaba corriendo. El diseño de la estación se le había quedado grabado en la memoria tras 2 semanas de reparaciones. La bahía de cápsulas de escape más cercana estaba 2 niveles más abajo y 3 pasillos más arriba. Podría lograrlo si la estación se mantenía unida el tiempo suficiente. Tras él, el sonido del conjunto se elevó en un grito al acercarse a la sobrecarga crítica. La estación crujió, el metal se tensó al tiempo que las fuerzas gravitacionales comenzaban a fluctuar. Milo se tambaleó al aumentar brevemente la gravedad, para luego disminuir. El campo inestable ya afectaba a los alrededores. 90 segundos después, llegó a la escalera de acceso y prácticamente se deslizó hasta el nivel inferior, con las palmas de las manos ardiendo por la fricción. El pasillo que tenía delante estaba inquietantemente vacío, y la iluminación de emergencia proyectaba sombras siniestras. 75 segundos después, la estación se tambaleó violentamente, lanzando a Milo contra una pared. A través de una ventana, pudo ver los efectos de la onda gravitacional que se estaba formando. El espacio mismo parecía distorsionarse alrededor de la estación.
El crucero imperial más cercano a la estación ya estaba siendo afectado. Su trayectoria, alterada por la fuerza invisible. 60 segundos. 2 aún quedaban más pasillos por recorrer. Milo se esforzó más, ignorando el ardor en sus pulmones. Las fluctuaciones de la gravedad empeoraban, haciendo que cada paso fuera impredecible. En un momento se sentía casi ingrávido. Al siguiente, fue arrastrado al suelo por el doble de la gravedad normal. 45 segundos después, apareció la bahía de cápsulas de escape. Una sala llena de pequeñas naves de supervivencia para una sola persona, diseñadas para evacuaciones de emergencia. La mayoría ya se habían ido, lanzadas por la tripulación de la estación, pero quedaban algunas. 30 segundos después, Milo entró a trompicones en la cápsula más cercana, sellando la escotilla tras él. Le temblaban las manos al activar la secuencia de lanzamiento. La adrenalina y el agotamiento le estaban pasando factura. 15 segundos después, los sistemas de la cápsula se activaron. Su pequeña pantalla mostraba la caótica escena exterior. Los cruceros imperiales se zarandeaban como juguetes en una bañera, atrapados en la creciente onda gravitatoria. El dominio, más grande y poderoso, luchaba contra la fuerza invisible, pero seguía avanzando. Y allí, en la distancia, el fuego solar se acercaba a la marca de distancia de seguridad. 10 segundos después, la cuenta atrás para el lanzamiento de las cápsulas de escape comenzó. Los sistemas automatizados se preparaban para expulsar la nave de la estación moribunda. 5 segundos. Milo contuvo la respiración, observando cómo el Zunfire cruzaba el umbral invisible a 3000 kilómetros de la estación. Distancia segura alcanzada. 0. 3 cosas sucedieron simultáneamente. El conjunto de estabilización alcanzó una sobrecarga crítica, liberando una enorme onda gravitatoria que se expandió desde la estación. La cápsula de escape despegó, sus pequeños motores la impulsaron lejos de la estructura condenada. A bordo del Zunfire, Alexei activó el protocolo de sucesión. A través de la pantalla de la cápsula, Milo observó cómo un brillante pulso de energía emanaba del Zunfire, barriendo el espacio como una ola de luz dorada. Atravesó las naves imperiales, la estación y la pequeña cápsula de Milo, continuando hacia las estrellas. El protocolo de sucesión, transmitiendo la verdad a todas las instalaciones imperiales en los 7 sistemas. La onda gravitatoria impactó al dominio con toda su fuerza, desviando el enorme acorazado de su curso. Sus disparos se desviaron, fallando por completo al Zunfire. En ese momento de confusión, los motores del Zunfire hicieron una última llamarada. Tiempo. Hubo un destello de luz blanca azulada al entrar en el hiperespacio, desapareciendo del espacio normal, llevando a los amigos de Milo a un lugar seguro. Lo había logrado. Lo habían logrado. Milo se permitió un momento de triunfo antes de que la realidad se impusiera. Estaba solo en una cápsula de escape, a la deriva en el espacio, rodeado de fuerzas imperiales que deseaban capturar a cualquiera relacionado con lo que acababa de ocurrir. La estación a sus espaldas se estaba desmoronando, destrozada por las fuerzas gravitacionales que había desatado. Las naves imperiales se recuperaban de la interrupción, sus sistemas volviendo a funcionar. Milo metió la mano en el bolsillo y extrajo la baliza localizadora de Doc. Las posibilidades de rescate eran astronómicamente bajas. Para cuando el Zunfire pudiera regresar, los imperiales habrían capturado o destruido su cápsula hacía tiempo. Aún así, activó la baliza. La esperanza era mejor que ninguna esperanza. Cuando el pequeño dispositivo cobró vida, Milo notó algo extraño en la pantalla de la cápsula. Los cruceros imperiales se alejaban de él, convergiendo hacia el dominio y hacia el propio dominio. Parecía estar retirándose. El sistema de comunicación de la cápsula crepitó con una transmisión entrante, una emisión de amplio espectro que emanaba de la nave insignia imperial. Atención a todas las fuerzas imperiales. Les habla el comandante de flota interino Tessen. A la luz de las pruebas presentadas por el protocolo de sucesión,
El emperador Darion ha sido arrestado en espera de investigación. Se ordena a todas las naves imperiales que se retiren. Repito, retiren. El verdadero heredero ha sido identificado. Larga vida al emperador Alexe. Milo miró al orador con incredulidad. Había funcionado. El protocolo no solo había probado la identidad de Alexe. Había desencadenado un golpe de estado inmediato dentro de las fuerzas imperiales. Su cápsula flotaba en el campo de escombros que una vez fue el puesto de avanzada Epsilon. Sus escasos sistemas de soporte vital mantenían un entorno habitable mientras Milo intentaba procesar lo sucedido. Habían ganado. Contra todo pronóstico, con solo determinación e ingenio de ingeniería, habían cambiado el curso de la historia galáctica. Ahora solo tenía que sobrevivir lo suficiente para que alguien lo encontrara. Pasaron las horas. Las naves imperiales permanecieron a distancia, aparentemente enfrascados en su propia lucha interna por el poder. La cápsula de Milo seguía emitiendo su señal de socorro, y sus pequeñas celdas de energía se agotaban gradualmente. Dormitaba a ratos cuando una alerta de proximidad lo despertó. Algo se acercaba rápidamente. Milo se tensó, preparándose para lo peor. Si era una lanzadera imperial que venía a arrestarlo, al menos se hundiría con dignidad. Pero la nave que apareció en su pantalla no era imperial. Era un carguero destartalado, con el casco marcado con marcas de quemaduras y reparaciones improvisadas que le resultaban dolorosamente familiares. El sistema de comunicación se activó de nuevo. Atención, cápsula de escape. Aquí el capitán Vex de la nave independiente Frontera Final. Hemos detectado su señal de socorro y nos preparamos para la recuperación. Por favor, esperen. Capitán Vex, nave independiente. Antes de que Milo pudiera procesar esto, otra voz lo interrumpió. El inconfundible tono entusiasta de Piper. Milo, estás vivo. Les dije que lo lograrías. Doc me debe 20 universales. ¿Cómo? Empezó Milo, pero fue interrumpido por la voz más mesurada de Doc. Vos, guarda las preguntas para cuando te tengamos a bordo. El soporte vital de tu cápsula está al 17%. Iniciando el procedimiento de acoplamiento. A través de la pantalla, Milo observó cómo el carguero, aparentemente su nueva nave, maniobraba junto a su cápsula. Las abrazaderas magnéticas se activaron, asegurando la nave más pequeña mientras era arrastrada a una bodega de carga. Cuando la escotilla de la cápsula finalmente se abrió, 3 rostros familiares esperaban. Has tardado bastante, dijo Vex. Su intento de indiferencia se vio socavado por el alivio en sus ojos. El tráfico estaba terrible, respondió Milo, con su voz. ¿Cómo te encontraste? Baliza de Doc, explicó Piper, ayudándolo a salir de la cápsula. ¿Cómo conseguimos una nave? Resulta que los emperadores recién restaurados son bastante generosos. Alex llegó sano y salvo al punto de encuentro. Doc confirmó que el protocolo de sucesión funcionó exactamente como estaba previsto. La mitad de la flota imperial se declaró a su favor de inmediato. La otra mitad lo hizo después de que arrestaran a Darion. Y te acaba de dar una nave. Nos ofreció puestos como mecánicos reales. Vex dijo, declinamos según tus instrucciones, pero negociamos. Una alternativa adecuada. Señaló la bodega de carga, que se extendía hasta un taller sorprendentemente bien equipado. La última frontera es oficialmente nuestra, junto con suficientes créditos para mantenernos en el negocio durante años. Además, tenemos contratos vigentes con el nuevo régimen imperial para consultoría técnica. En otras palabras, añadió Piper con regocijo, nos pagan cantidades ridículas por reparar naves importantes, y nadie intenta matarnos por saber demasiado. Es una mejora significativa en nuestras condiciones laborales. Doc asintió secamente. Milo miró a sus amigos, su familia en realidad, y la nave que ahora llamaban hogar. Después de años de luchar en los rincones olvidados de la galaxia, finalmente habían encontrado su lugar. Así que preguntó, ¿a dónde vamos primero? Vex sonrió.
A cualquier lugar menos aquí. El universo está lleno de naves averiadas que necesitan reparación. Y nosotros solo somos los mecánicos para el trabajo, concluyó Piper. Mientras la última frontera abandonaba el campo de escombros que una vez fue el puesto de avanzada Epsilon, dejando atrás las naves imperiales y la política, Milo no pudo evitar pensar que algunos vehículos, ya fueran antiguas naves de guerra o los cargueros destartalados, tenían una forma de cambiar vidas cuando menos lo esperabas, especialmente si pertenecían a un emperador. Sistema de calificación de reparaciones galácticas. Proyecto de registro final del fuego solar. Restauración de naves de guerra imperiales. Calificación final: 100. 100 comentarios. Contra todo pronóstico, los mecánicos restauraron con éxito lo imposible. Sobrevivieron a lo inservible y cambiaron el curso de la historia galáctica. Nueva carrera como contratistas independientes bajo protección imperial iniciada con éxito. Posibles aventuras futuras. Muy probable, y sin duda, igual de ridículo.